Millonario descubre que su exnovia embarazada es la mujer que limpia su oficina todos los días. Las luces del edificio ya estaban apagadas. Solo quedaba él, y ese llanto lejano que no encajaba en un edificio de ejecutivos. Alejandro, un hombre acostumbrado a tener todas las respuestas, abrió la puerta del cuarto de limpieza sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y ahí estaba ella, agachada, en silencio, con el vientre visiblemente abultado, y los ojos evitando los suyos como si nunca se hubieran conocido. Pero él sí la conocía, la había amado, y la había perdido. Ella, sin levantar la vista, siguió fregando el piso. «¿Natalia?», preguntó él, con la voz entrecortada. Ella no respondió, no porque no pudiera, sino porque no debía. ¿Qué puede obligar a una mujer a borrar el amor de su vida como si nunca hubiera existido? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia llena de secretos, traición y decisiones imposibles. Y cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? La lluvia golpeaba con rabia los ventanales del piso 33, como si quisiera derribar las paredes de silencio que envolvían a Alejandro Ruiz. El edificio entero ya dormía, pero él seguía allí, encerrado entre papeles y decisiones que nadie más quería tomar. A sus 35 años, era el nuevo CEO de una multinacional financiera en Madrid, con un rostro que rara vez mostraba emoción y una rutina que no dejaba espacio para el error. Vivía para trabajar y trabajaba para olvidar. Pero esa noche algo se coló entre sus muros de control. Un sonido, apenas un lamento, un sollozo tan bajo que parecía parte del viento. Alejandro frunció el ceño, se quitó los lentes y caminó hacia el pasillo de servicio, empujado más por el instinto que por la razón. Nadie debería estar allí. Nadie, excepto lo que el pasado había dejado atrás. Al principio pensó que era una alucinación. El sonido venía de la sala de limpieza, una habitación que él jamás había pisado. Abrió la puerta con cautela, sin anunciarse, y lo que vio lo dejó sin respiración. Frente a él, agachada en el suelo, con un trapeador entre las manos y una barriga pronunciada bajo el uniforme, estaba Natalia Gómez. Su Natalia, la mujer que había desaparecido sin dejar rastro 3 años atrás. Ella no lo miró, ni siquiera se sobresaltó. Solo siguió limpiando como si él fuera un fantasma. Alejandro sintió un vértigo antiguo recorrerle el pecho, como si su cuerpo recordara antes que su mente. Dio un paso al frente, aturdido. Su voz se quebró al pronunciar: «Natalia». Ella levantó lentamente los ojos, lo miró, y después los bajó sin decir palabra. El silencio se volvió una losa entre ellos. Alejandro no podía moverse, no podía entender. ¿Era real? ¿Era ella? Tantas veces había imaginado este reencuentro, y ahora que estaba frente a él, no parecía humano. La luz tenue del pasillo revelaba las ojeras de Natalia, sus manos agrietadas, el uniforme barato que le colgaba del cuerpo. Nada en ella quedaba del pasado elegante que compartieron. Y sin embargo, allí estaba, más real que cualquier recuerdo. Alejandro quiso decir algo más, cualquier cosa, pero ella simplemente se levantó, se giró y empezó a caminar hacia el fondo del pasillo, como si él fuera apenas una sombra, como si no hubiera sido su todo. La escena lo golpeó como una bofetada. Alejandro salió tras ella, pero al llegar a la esquina del corredor, Natalia ya había desaparecido. La puerta de emergencia se cerró tras ella con un clic sordo. Él se quedó allí, helado. Algo en su interior había cambiado para siempre. Regresó a su oficina como un hombre derrotado, dejando un rastro de agua en la alfombra. Se sentó frente a su escritorio, pero el rostro de Natalia invadía cada rincón. ¿Dónde había estado todo ese tiempo? ¿Por qué no lo buscó? ¿Por qué? Maldita sea, estaba embarazada. El reloj marcaba la medianoche y Madrid seguía respirando allá afuera, indiferente al temblor que se había instalado dentro de él. No durmió, no comió, no habló con nadie. Al día siguiente, su secretaria lo encontró frente al computador, con la misma ropa de la noche anterior. Él apenas parpadeó, ordenó que cancelaran sus reuniones y pidió acceso a los archivos de personal de la empresa de limpieza. El nombre de Natalia aparecía como contratada hacía apenas 2 meses. 2 meses. Y ni una palabra, ni una señal. Alejandro sintió una mezcla salvaje de rabia y vértigo. ¿Cómo era posible que estuviera tan cerca y tan lejana? El hombre que había aprendido a controlar imperios financieros, ahora se encontraba incapaz de entender una sola cosa, porque ella fingía no conocerlo. En su juventud,
Alejandro había aprendido que todo tenía una lógica, una ecuación. Si invertías tiempo, amor, lealtad, recibías lo mismo a cambio. Pero Natalia había demolido esa creencia. Su desaparición había sido como un apagón. Una noche dejaron de hablar, y al día siguiente ella simplemente no estaba. Nunca hubo una despedida, solo el vacío. Durante años, él justificó su ausencia con mil hipótesis. Miedo, presión, tal vez un nuevo amor. Pero ahora, verla en esas condiciones rompía cualquier narrativa. Y si bien algo en él deseaba protegerla, otro instinto más oscuro comenzaba a despertar. Porque no se trataba solo de ella, se trataba de él, de lo que ella sabía, de lo que le ocultaban. Alejandro sentía que el piso bajo sus pies era una trampa y que, en algún punto, alguien había manipulado su historia sin que él se diera cuenta. Cuando Natalia lo miró y bajó los ojos, no fue desdén, fue miedo. Y el miedo siempre tenía un origen. ¿Quién la había llevado a desaparecer? ¿Quién la había convencido de que alejarse era la única salida? Porque Natalia no era cobarde. Él la conocía, o al menos, creía conocerla. El recuerdo de su última noche juntos volvió como un relámpago. Una cena sencilla en su apartamento, risas, un piano sonando de fondo y una promesa implícita en cada mirada. Él había creído que, aunque no hablaran de futuro, lo tenían. Ahora esa imagen se deshacía como humo. Natalia no era la misma. Había algo roto en su interior, algo que ni los años ni el embarazo conseguían esconder. Alejandro sabía leer personas. Su trabajo era entender mentiras disfrazadas de argumentos. Y Natalia ocultaba una historia demasiado dolorosa para contarse en voz alta. La idea de que ese bebé pudiera ser suyo comenzó a enredarse con fuerza en su cabeza. Era imposible no preguntarse. La cuenta daba, el tiempo también, pero más que la biología, lo que lo perturbaba era el abandono. ¿Qué clase de historia era tan fuerte como para silenciar un amor así? Alejandro no soportaba no tener el control. Y en ese momento, lo había perdido todo. Su lógica, su confianza, su calma. Era como si alguien hubiera abierto una grieta en su mundo perfecto, y por esa grieta estuviera escapando todo lo que creía verdadero. Intentó racionalizar. Tal vez no era su hijo. Tal vez ella solo trabajaba allí por necesidad. Tal vez, mil cosas. Pero en el fondo sabía que nada era coincidencia. Natalia no era una mujer que se rendía fácilmente. Y si estaba allí, no era por azar. Había una historia enterrada, una verdad no dicha. Y Alejandro juró que la encontraría, aunque tuviera que desmontar su vida piedra por piedra, porque por primera vez en mucho tiempo, había algo que no podía ignorar. Algo más fuerte que el miedo, que la rabia o el orgullo. Algo que dolía, pero que también lo hacía sentir vivo otra vez. Recordó las palabras de su madre antes de morir. La vida siempre regresa a cobrarnos lo que no supimos entender. En su momento, pensó que eran solo metáforas de una mujer nostálgica. Ahora, comprendía su peso. Natalia había vuelto, y con ella, todas las cuentas pendientes. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Alejandro se levantó, se acomodó la corbata con manos temblorosas y se miró en el espejo. Sus ojos ya no eran los de un ceo brillante, eran los de un hombre atrapado entre lo que fue y lo que no supo cuidar. Esa mañana no bajó al comedor de directivos. Tomó café solo, desde su despacho, mirando la hoja de vida de la empresa de limpieza. Cada nombre, cada detalle. Buscaba una pista, algo, pero no era un hombre paciente. Y la espera era una tortura. Decidió que, esa misma noche, volvería a verla. Que no importaban las normas, las jerarquías ni el ridículo. Natalia le debía respuestas. Aunque se negara, aunque se escondiera, aunque no quisiera hablar. Porque en su mundo, nadie desaparecía sin dejar rastro. Y menos aún, embarazada. Y así, sin saberlo, Alejandro se preparaba para abrir una puerta que no tenía retorno. Una puerta que no solo lo haría cuestionarse su historia con Natalia, sino también el pasado que creyó conocer. Porque a veces, los fantasmas no vienen de la muerte, sino del amor mal enterrado. La noche se hizo interminable. Alejandro caminaba en círculos por su apartamento sin encontrar refugio ni en la oscuridad ni en la lógica. Encendió y apagó la luz del salón más de 10 veces. Revisó correos, bebió café frío y se preguntó qué clase de castigo era reencontrarse con Natalia justo así, sin respuestas y con una nueva vida formándose en su vientre.
Las preguntas se amontonaban como facturas vencidas. ¿Dónde había estado? ¿Por qué volvió? ¿Qué buscaba? Pero lo que más le inquietaba era lo que no podía evitar preguntarse. ¿Ese hijo es mío? Dormir no fue opción. Su cama le parecía una trampa. La madrugada lo encontró con los codos sobre el mármol de la cocina, los ojos secos y una resolución muy clara. Averiguaría todo. A primera hora del día, su secretaria lo miró con cautela. El traje arrugado, la barba incipiente y la mirada encendida no eran parte habitual del repertorio de Alejandro Ruiz. «Consígueme toda la información posible sobre la empresa de limpieza subcontratada», dijo, sin más contexto. No preguntó si necesitaba algo más. Solo obedeció. A las 11 de la mañana, tenía una carpeta en su escritorio. Limpieza Total Madrid, S.A. Natalia figuraba como contratada hacía poco más de 2 meses. 2 meses. Apenas lo suficiente para adaptarse al trabajo sin llamar demasiado la atención. Pero la había notado. Y ahora todo lo que no entendía comenzaba a tomar forma de sospecha. ¿Por qué justo allí? Porque justo ahora, el mediodía llegó con una ansiedad que no supo gestionar. Decidió bajar al área de servicio. No con la intención de invadir, se decía a sí mismo, sino de observar. Natalia no estaba allí. Preguntó discretamente a una compañera que, sin saber quién era él, respondió con franqueza. La chica nueva pidió turno nocturno desde que llegó. No le gusta cruzarse con nadie. Alejandro asintió en silencio, agradecido por el dato. Subió a su oficina con los pensamientos retumbando como tambores en guerra. Era obvio que ella no quería ser vista. Pero eso no haría más que alimentar su obsesión. Porque los secretos, cuando se niegan a ser contados, se convierten en armas. A las 8 de la noche, volvió a su oficina con la esperanza de cruzársela de nuevo. Pero el edificio parecía más vacío que nunca. Solo las luces de los pasillos de emergencia lo acompañaban. Caminó en silencio, intentando escuchar algo, cualquier indicio de su presencia. Nada. Se sintió ridículo. El CEO de una multinacional convertido en detective de pasillos. Pero no podía evitarlo. Había algo en Natalia que necesitaba ser explicado. Algo que lo había roto sin permiso. Subió nuevamente a su despacho. Cuando ya estaba por rendirse, encontró algo sobre su mesa. Un papel doblado en 4. Su corazón se detuvo un segundo. El sobre no tenía nombre, pero su letra era inconfundible. Natalia. Con manos temblorosas lo abrió y leyó. «Por favor, me deje en paz». Solo eso. Ni un saludo, ni una explicación. Nada. La frase era como una sentencia. Una línea de cierre sin opción a réplica. Alejandro apretó los puños. No porque sintiera rabia, sino impotencia. ¿Cómo había pasado de ser el amor de su vida al hombre que debía mantenerse alejado? ¿Qué clase de herida cargaba ella para levantar ese muro? Cerró los ojos y recordó su voz, su risa, los domingos de libros y sábanas. No podía aceptar que todo eso hubiese sido enterrado sin derecho a duelo. No así. No sabía si era terquedad, orgullo o amor lo que lo empujaba a seguir buscando respuestas. Pero tenía claro que no podía obedecer esa petición. No cuando el pasado le respiraba en la nuca con tanto ruido. Decidió hablar con el director de Recursos Humanos. Le pidió una copia de la entrevista de ingreso de Natalia, alegando motivos de seguridad y reputación. Nadie se atrevía a cuestionar sus razones. Escuchó la grabación en su despacho, con auriculares. Natalia hablaba poco. Voz baja, cortante. Preguntada por su experiencia laboral, mencionó trabajos anteriores con niños, clases particulares y algunas labores de limpieza. Nada fuera de lo común. Excepto una cosa. ¿Tiene familiares o conocidos que trabajen aquí?, preguntó la entrevistadora. Natalia tardó 3 segundos en responder. No, mintió. Alejandro se quedó helado. Aquella pausa lo había delatado. 3 segundos que decían más que toda una conversación. Ella sabía que él estaba allí. Sabía dónde trabajaba. Entonces, ¿por qué se presentó en esa empresa precisamente? La conclusión era obvia. No fue casualidad. Lo buscó, o alguien la empujó hasta allí. Su instinto de estratega se activó. Había piezas que no encajaban. Y cuando las piezas no encajan, alguien las está forzando. Aquella noche no volvió a su casa. Se encerró en su oficina, pidió comida rápida y se dedicó a revisar los informes de todas las áreas. Buscaba algo, lo que fuera, que lo guiara hacia una pista. Su mente funcionaba como una máquina de precisión, acostumbrada a escanear mentiras y detectar inconsistencias. ¿Y si Natalia estaba en peligro?
¿Y si alguien la estaba manipulando? O peor, ¿y si lo que ella estaba ocultando tenía que ver con alguien cercano a él? La sensación era clara. Había algo que no veía. Y necesitaba, desesperadamente, entender. Al día siguiente, se cruzó con ella por fin. Fue en el ascensor de servicio, al final del día. Estaban solos. El aire parecía más denso que nunca. Natalia mantuvo la vista en el suelo, los labios apretados. Alejandro no aguantó más. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, con un tono más cansado que agresivo. Ella lo miró por primera vez desde aquella noche. No tengo nada que decirte. Sí tienes. Al menos dime por qué volviste. ¿Por qué a esta empresa? ¿Por qué me evitas? Porque es lo único que puedo hacer para sobrevivir, susurró ella. Y entonces las puertas se abrieron. Y se fue. No hubo más billetes. No hubo más encuentros. Natalia desapareció otra vez entre los pasillos, entre turnos nocturnos y ausencias voluntarias. Alejandro comenzó a vivir con un nudo permanente en la garganta. Su rutina de números ya no servía de anestesia. Todo lo que tocaba, lo que firmaba, lo que decidía, se teñía con el eco de aquella frase. Es lo único que puedo hacer para sobrevivir. ¿Sobrevivir? ¿A qué? ¿A quién? ¿Por qué necesitaba protegerse de él? ¿O acaso había alguien más en esa historia que él desconocía? El eco del pasado seguía presente, pero ahora empezaba a oler a traición. Y aunque no lo dijera en voz alta, ya empezaba a tener un nombre rondando en su cabeza. Uno que había evitado pensar. Uno que dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Alejandro nunca fue un hombre paciente. Su éxito en los negocios no venía de esperar respuestas, sino de fabricarlas. Por eso, después del encuentro en el ascensor, algo en su interior se rompió del todo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Natalia caminaba por los pasillos de su edificio como una sombra que lo evitaba. Decidió hacer lo que mejor sabía, investigar. Revisó antiguos correos, llamadas archivadas, registros de seguranca. Se volvió un arqueólogo de su propia historia. Cada palabra, cada silencio, cada mensaje de ella pasó a ser una pista. Hasta que llegó a uno en especial. La última conversación por correo antes de que todo desapareciera. La leyó una y otra vez, y algo no encajaba. Era un mensaje breve, distante, cortante. No puedo seguir. Esto no es lo que necesito. Por favor, no me busques más. Así terminaba. Pero esa no era la voz de Natalia. No así. No con ese tono. Alejandro conocía cada inflexión de sus palabras, cada forma de suavizar una frase dura. Ella nunca lo habría dejado con tan poco. Releyó la fecha, 3 días antes de su desaparición. Releyó el encabezado. Algo en su instinto le decía que ese mensaje no había nacido del corazón, sino de una estrategia, una jugada fría. Y si alguien había ayudado a escribirlo, o peor, si alguien lo había enviado en su lugar, entonces la historia era aún más sucia de lo que imaginaba. Fue entonces cuando llamó a Sergio Robles, su exjefe de seguridad informática. Un hombre discreto, metódico, leal. No trabajaba más para la empresa, pero conservaba acceso a herramientas que podían iluminar ciertos rastros. Alejandro no dio explicaciones. Solo dijo, necesito que rastrees el origen real de este correo. Sergio no hizo preguntas. 2 horas después, lo llamó con la voz en un tono que Alejandro no reconoció. Este correo fue enviado desde un dispositivo conectado a la red interna, no desde el teléfono de Natalia. Alejandro tragó seco. ¿Y desde dónde, entonces? Sergio dudó. Desde un ordenador registrado a nombre de Camila Ruiz. El aire se volvió más pesado que nunca. Camila, su hermana, su cómplice, su protectora, su sombra permanente desde la infancia. Alejandro se quedó en silencio unos segundos, mirando el horizonte desde su despacho. Su mente repasaba años de conversaciones, consejos, advertencias. Camila siempre había tenido algo que decir sobre Natalia. Siempre la consideró un error, una distracción, una amenaza para la familia y el apellido. Pero, hasta el punto de suplantarla, de intervenir en su relación sin decir nada, el sabor metálico de la traición se instaló en su boca. Y lo peor, ella había estado todo este tiempo a su lado, fingiendo. ¿Estás seguro de ese dato?, preguntó con la voz más neutra que pudo. 100%, respondió Sergio. ¿Lo vas a enfrentar? Alejandro colgó sin responder. No quería hablar, no quería confirmar, porque lo que venía a continuación no era un enfrentamiento cualquiera.
Era abrir la caja de Pandora de su propia familia. Y si algo había aprendido en los negocios, era que hay verdades que destruyen más que las mentiras. Bajó a su coche y condujo hasta la casa de Camila sin pensar demasiado. El trayecto se le hizo eterno. A cada semáforo se repetía: solo quiero una explicación lógica. Solo una. La encontró en el jardín, tomando un café como si nada. Camila, siempre perfecta, con sus trajes claros, su peinado impecable y esa sonrisa de quien siempre sabe más que los demás. Ale, dijo al verlo, qué sorpresa. ¿Todo bien? ¿Tú enviaste ese correo desde su cuenta?, preguntó él, sin rodeos. Camila parpadeó, pero no se alteró. ¿De qué hablas? Natalia. El mensaje de ruptura. Fue enviado desde tu terminal. Ella dejó la taza sobre la mesa con elegancia. No sé de qué estás hablando, pero si ella se fue, tal vez fue porque entendió que nunca ibas a elegirla de verdad. Esa última frase le heló la sangre. Camila no solo esquivaba la culpa, le lanzaba una daga emocional sin pudor. Alejandro cerró los puños. No es una respuesta. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que te protegí? ¿Que no iba a permitir que tiraras tu carrera por una mujer que nunca estuvo a tu altura? Camila, no eras tú quien debía decidir eso. No, pero fui yo quien recogió los pedazos cuando ella te dejó. ¿Recuerdas? Lo hizo porque la forzaron, porque tú manipulaste todo. El silencio se hizo más largo que una guerra. Camila lo miró fijamente y susurró: yo lo hice por ti, porque tú, aunque no lo admitas, sabías que ese amor te iba a destruir. Alejandro salió de allí con el corazón hecho cenizas. El auto parecía una prisión en movimiento. Camila no solo había interferido, había jugado a ser Dios. Decidido quién merecía estar en su vida y quién no. Y él, en su arrogancia ciega, nunca se había cuestionado nada. Recordó cada vez que Natalia intentó decirle algo y él no escuchó. Cada gesto, cada duda. Se sintió un imbécil. Un ciego al que le pusieron un anillo de oro y le dijeron que era amor. Quería golpear el volante, gritar, pero solo apretó los dientes y condujo sin rumbo. Ya no confiaba ni en su sombra. Esa noche no regresó a su casa. Se hospedó en un hotel de paso, en el centro de Madrid. No quería que Camila supiera dónde estaba. No quería que nadie lo buscara. Se tumbó en la cama sin quitarse la ropa y miró el techo como si allí estuviera escrita la respuesta. ¿Qué haría ahora? ¿Iba a confesarle todo a Natalia? ¿Y si ella ya lo sabía? ¿Y si había sufrido en silencio por culpa de una traición que llevaba su apellido? No era solo un error, era una fractura. Y él, por primera vez, no sabía si tenía el poder de repararla. El teléfono vibró en la madrugada. Era un mensaje de Sergio. Alejandro, revisé otras conexiones. Encontré algo más. Alejandro se incorporó como si el cuerpo se moviera solo. Abrió el correo adjunto. Había registros de acceso a correos, horarios cruzados, y algo más. Natalia había intentado responder el mensaje de ruptura, pero alguien borró la respuesta antes de que él pudiera verla. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Ya no era una teoría, era un crimen emocional. Y él, como CEO, como hombre, como amante, había sido cómplice por omisión. El pasado dejaba de ser recuerdo para transformarse en evidencia. Las piezas caían como fichas de dominó, y todas apuntaban al mismo lugar. Natalia fue silenciada. Natalia fue borrada. Natalia fue traicionada. Y él no la protegió. No vio. No escuchó. Solo vivió en su torre de cristal, creyéndose intocable. Pero el cristal ya no era más que polvo. Y en medio de ese polvo, empezaba a emerger la necesidad de hacer justicia, de devolverle algo, de reconstruir, aunque fuera con las manos llenas de culpa. Porque había llegado el momento de verla, de frente, y preguntarle si aún existía una parte de ella que quería contarle la verdad. Camila Ruiz nunca había pedido permiso para entrar ni para quedarse. Desde pequeños, Alejandro supo que su hermana no necesitaba levantar la voz para controlar una sala. Bastaba su mirada, bastaba su forma de caminar como si todo le perteneciera. Mientras él construía imperios financieros, ella construía poder a través de relaciones invisibles, favores acumulados y frases cargadas de veneno dulce. Y esa mañana, mientras Alejandro la esperaba en la sala de juntas del piso 30, sabía que no sería una conversación cualquiera. No había papeles sobre la mesa. No había café. Solo dos sillas vacías. Y el peso del pasado entre ellas. Cuando Camila entró, lo notó todo. Y aún así, sonrió.
No me habías citado en esta sala desde que eras director de operaciones, comentó ella, como si estuviera en una reunión de rutina. Alejandro no respondió. Se mantuvo de pie, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en ella. ¿No me vas a ofrecer asiento?, preguntó, divertida. Siéntate. Esto no va a tomar mucho tiempo. Camila entrelazó las piernas con elegancia al sentarse. Vaya, eso suena como una ejecución. ¿Qué hice ahora? No te hagas la inocente. ¿Sabes por qué estás aquí? Su sonrisa se apagó apenas un segundo. A ver si adivino. Natalia. Alejandro lanzó los documentos sobre la mesa con fuerza contenida. Accesos cruzados. Correos eliminados. IP de tu equipo. ¿Quieres que siga? Camila no los tocó. Solo los miró con fastidio. Pensé que lo había superado. ¿Superado qué? ¿Qué manipulaste mi vida? ¿Qué arruinaste una relación sin consultarme? Salvé tu carrera. No necesitaba que la salvaras. Gritó él por primera vez en años. El eco en la sala fue como un disparo. Camila se acomodó el cabello con calma. Ella no era adecuada, Alejandro. No lo ha sido nunca. No era tu decisión, dijo él, con la voz tensa. Claro que no. Pero tú estabas ciego. Cegado por un tipo de amor que no construye nada. ¿Y tú qué sabes de amar? Camila se quedó callada. El golpe no fue en la cara, fue en el orgullo. No necesitaba amor para ver lo obvio, respondió al fin. Natalia era inestable, emocional, impulsiva. No iba a soportar este mundo. ¿Y tú? Tú estabas dispuesto a tirar todo por ella. Alejandro la miró como si no la conociera. ¿Y si ese hijo que espera es mío? Pues espero que no lo sea, dijo ella, sin filtro alguno. Porque eso significaría que todavía tienes una cadena amarrada al cuello. Esa cadena, como tú la llamas, es lo único que me hizo sentir humano en años. ¿Y eso qué te ha traído? Silencio, culpa, ausencia. Camila suspiró y bajó la mirada por primera vez. Yo solo hice lo que cualquier hermana haría por protegerte. Alejandro se acercó, despacio. Su voz se volvió baja, afilada. No me protegiste, me desarmaste, me dejaste solo, y ella también. ¿Quién te dio ese derecho? El silencio ahora era incómodo incluso para Camila. Nunca le había temido a la verdad, pero no estaba acostumbrada a que su hermano se la arrojara al rostro como un espejo roto. Alejandro, tú sabías. Siempre supiste que ella no iba a encajar. Que, tarde o temprano, elegirías tu apellido antes que a ella. Solo que no tuviste el valor de decirlo en voz alta. Estás equivocada. La habría elegido 1000 veces. Pero nunca lo hiciste. Ni una. Porque tú no me dejaste. Exacto, dijo ella, sin arrepentimiento. Porque alguien tenía que hacer lo que tú no te atrevías. Las palabras lo dejaron helado. No por el contenido, sino por la certeza con la que fueron dichas. Camila no se disculpaba porque en su mundo no había errores, solo estrategias. Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba, pero no hizo escándalo. Solo dio un paso atrás. A partir de hoy, no te quiero cerca de mi vida personal. Ni una palabra más. Ni una opinión. Camila se levantó sin alterarse. Harás lo que quieras, como siempre. Pero no te engañes. Si ella volvió, no es por amor. Es por necesidad. Y aunque lo fuera, no es tu problema. Ella salió de la sala como si no acabara de destruir algo. Alejandro se quedó solo, con el cuerpo tenso y la cabeza llena de humo. Esa fue la primera vez que sintió que no conocía a su propia sangre, que la persona que lo vio crecer también era capaz de destruirlo desde adentro, sin parpadear. Porque a veces el enemigo no está en el otro, está en quien más te conoce. Y cuando la confianza se rompe, ya nada vuelve a ser lo mismo. La jornada siguió, pero todo lo que firmó ese día le pareció mecánico. Camila había dado por hecho que Natalia regresó por interés, no por sentimientos. Y aunque sus palabras dolieran, había algo aún más perturbador. Esa posibilidad lo carcomía. Porque si Natalia lo buscaba por obligación, entonces tal vez todo lo que quedaba entre ellos era un eco. Y los ecos, por más que duelan, no llenan vacíos. Pero si algo tenía claro Alejandro, es que aún no había escuchado la historia desde la voz que importaba. Natalia tenía que hablar. Y esta vez, no pensaba dejarla huir. Alejandro no sabía si era valentía o desesperación lo que lo hizo esperarla en la entrada del edificio. No había mandado a nadie, no había llamado antes. Simplemente se quedó de pie bajo la lluvia tenue, frente a la puerta giratoria, con la mirada fija en los relojes que marcaban el fin del turno nocturno.
Los empleados salían uno a uno. Algunos lo saludaban por compromiso, otros ni lo reconocían. Él no respondía, solo esperaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos y exigirle una explicación que lo liberara del laberinto mental en el que estaba atrapado desde hacía días. Y cuando la vio, todo su discurso ensayado se desmoronó. Natalia caminaba con paso rápido, mochila al hombro, paraguas cerrado y la mirada puesta en el suelo. No lo vio hasta que estuvo a 3 pasos de él. Se detuvo, helada. No dijo nada. Alejandro tampoco. El silencio entre ellos era tan denso que los autos parecían moverse en cámara lenta. «Necesito hablar contigo», dijo él, finalmente. «No hay nada que decir», contestó ella sin siquiera levantar la vista. «Sí lo hay. Natalia, por favor. ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Porque me estás volviendo loco. Eso no es mi culpa». Ella quiso seguir caminando, pero Alejandro le bloqueó el paso sin tocarla. Su mirada era suplicante, y por un instante, algo en el rostro de Natalia cedió. Respiró hondo, como quien se rinde por agotamiento más que por voluntad. 5 minutos, dijo, sin emoción. Cruzaron la calle y se sentaron en una banca oxidada frente a una parada de autobús. Ninguno de los dos se atrevía a mirarse directamente. Alejandro jugaba con las llaves en la mano. Natalia, con los dedos entrelazados sobre el vientre. «Solo quiero entender por qué desapareciste así. ¿Por qué te fuiste sin decir una palabra?» Natalia cerró los ojos. «No por evasión, sino por dolor. Porque me forzaron», dijo, casi en un susurro. Alejandro se quedó inmóvil. «¿Quién?» Ella lo miró de reojo. «No importa ya». «Claro que importa. Me pasé 3 años imaginando lo peor. Y yo 3 años intentando no derrumbarme», contestó ella con una dureza inesperada. «No me mires como si yo hubiera tenido opción. No la tuve». Alejandro tragó saliva. El peso de la verdad comenzaba a caer sobre él, pero seguía sin nombre ni forma. «¿Fue Camila?», preguntó al fin. Natalia no respondió, pero el silencio fue una afirmación. «Ella te hizo pensar que yo». «Me hizo pensar muchas cosas. Y lo peor es que lo creí, porque confiaba en ella, más que en mí. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no volviste. Porque cuando una persona se rompe, ya no sabe si está entera o no». Alejandro bajó la cabeza. Todo dentro de él se estremecía. Cada palabra de Natalia era una acusación y, al mismo tiempo, una confesión. «¿Y ahora, ese bebé tiene padre?», preguntó con un hilo de voz. Natalia lo miró con lágrimas contenidas. «No, no lo tiene». Alejandro sintió que el mundo se detenía. «Eso quiere decir que está creciendo dentro de mí sin saber quién lo va a sostener. Y yo no tengo derecho a saber si. ¿A saber qué? Si te pertenece, si eres responsable, si tu apellido le dará alguna ventaja». Alejandro se quedó sin palabras, porque lo que ella decía dolía por dentro. «No te estoy pidiendo nada», dijo Natalia. «Ni dinero, ni presencia, ni explicaciones. Solo quiero que me dejes en paz. Eso no puedo hacerlo. No después de saber todo esto. No después de verte otra vez». Natalia apretó la mandíbula. «No necesito que vuelvas por culpa, ni por lástima. No es por eso. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque no puedo respirar desde que te vi. Porque no sé quién soy sin saber qué pasó contigo. Ya no soy la misma, Alejandro. Y tú tampoco». El autobús llegó, pero ella no se movió. Lo miró una última vez y dijo, «Yo no planeé esto. Nunca quise que pasara así. Solo intenté sobrevivir». «¿Sobrevivir a qué?», preguntó él con la voz entrecortada. «A una vida donde nadie me escuchaba. Ni siquiera tú». Alejandro sintió que el pecho le ardía. Las palabras no eran gritos, pero eran cuchillos. Y cada frase de ella, una herida nueva. El autobús se fue. El sol comenzó a salir tímidamente entre las nubes de Madrid. Y en esa banca, 2 personas que se amaron, ya no sabían qué quedaba de ellos. Natalia se levantó. Alejandro no la detuvo esta vez. Caminó despacio, como si cada paso la alejara un poco más de un pasado que dolía. Alejandro la vio alejarse sin saber si la volvería a ver. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era devastador, porque cuando una verdad se dice, ya no se puede volver atrás. Y por primera vez desde que todo comenzó, Alejandro sintió que tal vez no estaba preparado para la respuesta que tanto había buscado. Las palabras de Natalia lo habían dejado desarmado, pero no inmóvil. Alejandro entendía que había mucho que no podía obligarla a decir.
pero eso no significaba que no fuera a descubrirlo por su cuenta. Al día siguiente, en lugar de ir a la oficina, tomó el coche rumbo al sur, con un único destino en mente: el pequeño pueblo donde Natalia había vivido tras su desaparición. No lo conocía, nunca había estado allí. Solo tenía el nombre en los registros de la empresa de limpieza, Almadén del Tajo. 3 horas de carretera y una pregunta clavada en el pecho: ¿por qué ella eligió esconderse en un lugar así? Al llegar, el pueblo parecía detenido en el tiempo. Calles estrechas, persianas bajadas, y una calma que rozaba lo irreal. Alejandro estacionó frente a una pequeña escuela con muros desgastados. Había leído en el expediente de Natalia que allí había trabajado como profesora suplente durante más de un año. Entró con paso firme, y una mujer de mediana edad lo recibió con una sonrisa desconfiada. ¿Puedo ayudarlo? Sí. Estoy buscando información sobre Natalia Gómez. Trabajó aquí hace un tiempo. ¿Es usted de la familia? Alejandro dudó. Digamos que es algo personal. La mujer frunció el ceño, pero no lo echó. Lo condujo hasta una pequeña sala de maestros donde colgaban fotos antiguas y carteles de dibujos hechos por niños. Natalia fue una buena maestra, dijo, mientras servía un café. Muy reservada, dulce. Llegó con una maleta y una mirada triste. Nadie preguntó mucho. Aquí no se acostumbra. Alejandro asintió en silencio. Se fue repentinamente, ¿verdad? Preguntó. Sí, una semana antes de que terminara el curso. Nos mandó una carta diciendo que debía irse. Nadie supo por qué, pero yo siempre supe que había alguien, o algo, de lo que estaba huyendo. ¿Conocía a alguien aquí? ¿Tenía alguna relación? Sí, un hombre, Miguel, enfermero del ambulatorio local. Muy buen muchacho. Era amable, serio, paciente. Acompañaba a Natalia a veces, pero no eran una pareja común. No había besos, no había abrazos públicos. Parecían 2 almas heridas. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? La mujer bajó la voz. Murió hace algunos meses. Accidente de moto. Nadie lo esperaba. Fue una tristeza para todos. Natalia se fue justo después de su entierro. Alejandro se apoyó en la mesa. Otra pieza del rompecabezas. Otro nombre. Otra pérdida. Salió de la escuela con más dudas que respuestas. Miguel, un nombre nuevo en una historia que creía conocer de memoria. Decidió pasar por el ambulatorio, donde aún lo recordaban. Una enfermera joven lo reconoció por el apellido. ¿Usted es Alejandro Ruiz?, preguntó, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Porque Miguel hablaba de usted. Muy poco, pero lo mencionaba. Decía que había alguien en la vida de Natalia que le había roto el alma. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. ¿Él y Natalia eran pareja? No como se imagina. Ella nunca se entregó del todo. Lo quería, pero de una forma triste. ¿Por qué triste? Porque parecía que siempre estaba con un pie fuera, como si su mente estuviera en otro sitio, o con otra persona. Miguel la cuidaba, pero ella solo lo aceptaba, como si no creyera merecer más. Alejandro se quedó en silencio. ¿Él sabía si el hijo que espera es suyo? No lo era. Estoy segura. Natalia se lo dijo una vez, en voz baja. Yo la escuché por casualidad. Este niño nunca sabrá quién fue su verdadero padre, porque él nunca me elegiría. Alejandro apretó los dientes. Todo comenzaba a doler de otra forma. No era solo culpa, era responsabilidad, era una deuda. Al salir del ambulatorio, el sol ya empezaba a bajar. Las calles seguían vacías, pero él ya no veía a un pueblo cualquiera. Veía un refugio, un escondite. Natalia había huido allí para reconstruirse, para callar el dolor. Y aunque Miguel había intentado ser su nueva historia, el pasado seguía hablándole desde el fondo del alma. Alejandro caminó hasta la pequeña plaza central y se sentó en una banca. Por primera vez en años, se sintió pequeño, vulnerable, un hombre con millones en el banco, pero sin idea de cómo sanar un corazón ajeno, ni el suyo propio. Esa noche durmió en una pensión sencilla. El colchón crujía, las paredes eran delgadas, pero el silencio era distinto, más honesto. Antes de dormir, escribió en su celular una nota. Si un hombre no sabe lo que hizo, no puede pedir perdón, pero si lo descubre, está obligado a no callar. No sabía si algún día Natalia leería eso, pero al menos, ahora, él no podía volver a fingir que todo era una casualidad. Miguel existió. Miguel la cuidó. Miguel fue otra víctima del mismo silencio que él ayudó a crear. Y eso lo cambiaría todo.
Volvió a Madrid al amanecer. El tráfico le pareció más sucio, más ruidoso, como si ya no encajara en su mundo. En el camino, llamó a su abogado. No habló de contratos, ni de herencias. Solo dijo, quiero registrar a un hijo que aún no sé si es mío, pero necesito que esté cubierto, pase lo que pase. El abogado no preguntó nada. Lo haré. Alejandro colgó y miró el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en su apellido. Pensaba en la vida de otro ser. Uno que todavía no había nacido, pero que ya lo estaba obligando a ser otro hombre. Volver a Madrid no trajo alivio. Trajo más preguntas. Alejandro no lograba sacar a Miguel de la cabeza. Ese nombre ahora era un espejo incómodo. Un hombre que, sin conocerlo, se había hecho cargo de los pedazos que él mismo había dejado caer. Era extraño sentirse en deuda con alguien que ya no existía, pero así se sentía, como si su silencio tuviera que pagar por cada gesto que no tuvo, por cada abrazo que no dio. Alejandro se sentó en su escritorio, apagó el celular y buscó en los archivos públicos. No tardó en encontrar un obituario. Miguel Álvarez, 32 años, enfermero del Centro de Salud de Almadén del Tajo. Buen amigo, buen hijo, buen hombre. Nada más, nada menos. No fue suficiente. Necesitaba saber más. Se conectó a una red privada de contactos médicos que usaban en la empresa para gestionar convenios. Localizó al director del centro de salud donde Miguel trabajaba. Fingió ser un colaborador interesado en donar equipos. Pidió detalles, nombres, historial. Y entre los correos que recibió, encontró uno clave. Una recomendación firmada por Natalia Gómez, elogiando la humanidad de Miguel. Una línea le llamó la atención. Lo que hizo por mí no se puede pagar con palabras. Alejandro cerró el correo con los ojos vidriosos. No por celos, sino por vergüenza. Porque ese lo que hizo, él nunca lo ofreció. Pasaron días. No dijo nada a nadie. Solo pensaba. Dormía poco. Comía menos. Hasta que una noche, como si el universo quisiera obligarlo a moverse, recibió un correo anónimo. Sin asunto. Sin firma. Solo una frase. Deja de investigar. No fue tu historia. Al principio pensó que era una broma, pero había algo en la frialdad del mensaje que lo perturbó. ¿Quién lo estaba observando? ¿Quién quería proteger el pasado de Natalia? Decidió no contestar. En vez de eso, hizo algo que no había hecho desde el primer día que la vio en el edificio: ir a buscarla fuera del horario laboral. La esperó a la salida, pero esta vez no bajo la lluvia, sino con una calma distinta. Cuando Natalia lo vio, no retrocedió. Solo suspiró. «No has cambiado, ¿verdad?», preguntó ella. «Más de lo que crees», respondió él. «Solo necesito hablar contigo una vez más». Natalia lo observó. Su rostro ya no reflejaba rabia, solo cansancio. «Camina conmigo», dijo. Y así, sin planes ni excusas, caminaron por las calles de Madrid, entre luces naranjas y pasos de gente que no tenía idea de lo que ellos arrastraban. «Quiero saber de Miguel», dijo Alejandro. Ella lo miró, sorprendida. «¿Para qué?». «Para entender lo que tú no me has querido contar». Natalia guardó silencio unos segundos. «Miguel me encontró rota. Me ofreció una silla, una sopa caliente y no hizo preguntas. Viví en un cuarto prestado, comiendo lo que él traía, mientras decidía si quería seguir existiendo». «¿Lo amaste?». «No, y eso fue lo peor. Porque él sí me amó. Y yo solo le ofrecí lo que me quedaba». «¿Por qué no me buscaste?». «Porque tú nunca me habrías creído. Camila era la voz más fuerte en tu vida. Y yo, solo era una interrupción». «¿Te hizo daño?», preguntó él, con un nudo en la garganta. «Nunca, ni una palabra más alta que otra. Pero cada vez que me decía que merecía ser feliz, yo solo podía pensar que alguien más ya había decidido lo contrario». «¿Y el bebé?». «Él sabía que no era suyo. Pero nunca preguntó. Solo me acompañó al médico, pagó mis vitaminas y me cubrió cuando el miedo me tumbaba». «¿Por qué aceptaste esa ayuda?». «Porque no tenía a nadie más». Alejandro bajó la mirada. «¿Y yo? ¿Ya no soy nadie?». «Ahora eres alguien que busca respuestas». «No sé si eso es suficiente». Caminaron en silencio hasta llegar a una plaza pequeña, sin bancos libres. Se apoyaron contra un poste. Alejandro volvió a hablar. «Estoy dispuesto a asumir lo que venga, sea lo que sea, incluso si no es tu hija, incluso si me rompo al verla y no encontrarme en sus ojos». «¿Y por qué ahora?». «Porque conocí a alguien que me enseñó lo que es estar, aunque no seas el protagonista».
Y no puedo seguir permitiendo que otro hombre, que ya no está, siga siendo más valiente que yo. Natalia cerró los ojos, tocada por la sinceridad. Pero no dijo nada. ¿Qué fue lo último que te dijo Miguel?, preguntó él. Natalia dudó. Después, en voz baja, contestó. Me dijo que yo tenía que volver. No por él, ni por ti, por mí, porque no se puede vivir con miedo para siempre. Alejandro respiró hondo. Entonces vuelve. A tu tiempo, a tu modo, pero vuelve. Natalia lo miró con una mezcla de ternura y rabia. Tú no puedes pedirme eso. No, pero puedo esperarlo. Porque si algo entendí, es que no tengo derecho a exigir amor, pero sí puedo ofrecer dignidad. Se separaron esa noche sin abrazos ni promesas, solo con verdades. Alejandro regresó a casa con el peso de un fantasma menos y una esperanza incierta. No sabía si Natalia alguna vez volvería a confiar en él, pero al menos ya no estaba buscando culpables. Estaba dispuesto a hacerse cargo. Y eso, por pequeño que fuera, era una forma de empezar. Una forma torpe, dolorosa, pero real. El día que Natalia aceptó hablar con él, el cielo estaba gris, como si presintiera que lo que se diría iba a doler más que sanar. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos del centro. No había prensa, ni empleados, ni familia. Solo dos personas y un pasado entero entre ellos. Alejandro llegó primero. No paraba de mirar la puerta. Cuando Natalia entró, su rostro no tenía maquillaje, pero sí una expresión que lo desarmó por completo: resignación. Se sentó frente a él sin quitarse la bufanda ni los guantes. ¿Qué quieres saber?, preguntó, como quien se ha cansado de cargar una piedra que no le pertenece. Alejandro no supo por dónde empezar. Las palabras se atropellaban en su cabeza. Finalmente, eligió lo más simple: la verdad. Toda. Natalia asintió, como si ya lo esperara. La tarde que desaparecí, fui citada por Camila en su oficina. Dijo que tenía una propuesta profesional para mí. Era mentira. Cerró la puerta con llave. Se sentó frente a mí y me habló con una calma que me dio miedo. Me dijo que tú estabas considerando romper conmigo, que sentías que yo era un obstáculo, una distracción, que el consejo directivo ya estaba cuestionando tu juicio por mi culpa. Me pintó un escenario en el que tu carrera iba a desmoronarse si yo seguía cerca. ¿Y tú le creíste?, interrumpió Alejandro, con un nudo en la garganta. No al principio, pero Camila sabe cómo hablar. Usó tu silencio, tu distancia de esos días. Recordó cada mirada tuya que me hizo sentir menos. Cada gesto no dicho. Me convenció de que irme era protegerte, de que no contar nada era una muestra de amor. Alejandro cerró los ojos. Sentía las palabras como cuchillas. ¿Por qué no me diste la oportunidad de explicarte? Porque estaba aterrada. Y porque ella lo dijo con tanta seguridad, que por un momento la creí más a ella que a ti. Natalia respiró hondo. Yo me fui esa misma noche. Sin maleta, sin rumbo. No tenía a dónde ir. Solo tenía el instinto de desaparecer. Alquilé un cuarto barato a las afueras. Y fue ahí donde descubrí que estaba embarazada. Ya era tarde. Camila ya me había enterrado en tu historia. ¿Qué iba a hacer? ¿Volver a pedir un espacio que ya me habían arrebatado? ¿Y por qué no volviste cuando supiste lo del bebé? Porque pensé que si tú no me habías buscado, era porque habías aceptado la versión de Camila. Y eso dolía más que el abandono. Siempre esperé que tú vinieras. Un mensaje, un intento, pero nunca llegó. Así que me convencí de que era mejor criar a mi hijo lejos de todo. ¿Y qué cambió? ¿Por qué volviste? Natalia bajó la mirada. Miguel me pidió que lo hiciera, no para recuperarte, sino para enfrentar mi historia. Me dijo que no se puede vivir eternamente huyendo. Y tenía razón. Cuando murió, me sentí de nuevo en la nada. Volví porque no quería que mi hijo creciera con esa herida que yo arrastraba. Pero nunca pensé que me ibas a ver. Nunca quise cruzarte en los pasillos. Alejandro no sabía qué decir. Todo lo que creía entender se transformaba frente a sus ojos. Su silencio fue tan largo que Natalia volvió a hablar. Y entonces me viste. Y yo no supe qué hacer. Fingir fue lo único que encontré. Fingir que no eras tú, que no dolías. Y yo me volví loco. Lo sé. ¿Y el bebé? Es tuyo. Lo supe desde el primer ultrasonido. Pero tenía miedo de que volvieras por obligación. O peor, por culpa. Alejandro sintió que algo en su pecho se abría, como una grieta antigua que por fin dejaba pasar luz. ¿Sabes cuál fue mi peor castigo?, dijo Natalia, con lágrimas que no caían. Pensar que no era suficiente para que lucharas por mí.
Que tu apellido maldito, siempre iba a valer más que mi voz. Alejandro no pudo más. Se levantó, caminó alrededor de la mesa y se arrodilló frente a ella. En medio del café lleno de desconocidos, tomó su mano y dijo en voz baja: te juro que si hubiera sabido, si hubiera sospechado, habría roto el mundo por ti. Natalia no respondió. Solo lo miró. Por primera vez, sin miedo. El silencio entre ellos no era cómodo, pero era real. Por primera vez, no necesitaban justificarse. Solo estar ahí, con lo que quedaba. Natalia se secó las lágrimas con la manga. Esto no cambia las cosas, dijo. No borra lo que pasó. Alejandro asintió. Lo sé, pero me cambia a mí. Y eso es un comienzo. Natalia no lo corrigió. No sonrió. No prometió nada. Solo dejó que su mano siguiera en la de él, por unos segundos más. Como quien da permiso. No para volver, sino para empezar de otra forma. El mesero trajo la cuenta. Nadie la miró. Afuera, el cielo ya no estaba gris. Pero tampoco había sol. Solo una calma tibia, como esas tardes donde todo parece estar en pausa. Natalia se levantó, con movimientos lentos. Alejandro la acompañó hasta la esquina, sin tocarla, sin invadir. ¿Qué viene ahora?, preguntó él. No lo sé, pero por primera vez, no tengo miedo de averiguarlo. Se separaron con una paz extraña, como si, al romper las promesas, hubieran descubierto verdades que ya no podían callar. Y con cada paso que dio Natalia alejándose, Alejandro supo que, aunque no todo se había dicho, lo más importante, por fin había sido escuchado. La rabia no siempre grita. A veces se manifiesta en un silencio espeso, en un nudo en la garganta que impide tragar, en la necesidad urgente de mirar a los ojos a quien te rompió por dentro. Alejandro conducía rumbo a la casa de Camila con las manos apretadas al volante. Lo sabía todo. No había más dudas. Natalia le había contado cada detalle. No había espacio para interpretaciones, ni para eufemismos. Solo quedaba la verdad cruda. Su hermana había destruido su historia de amor con premeditación. Y él lo había permitido con su ceguera. En cada curva del camino, una palabra se repetía como mantra. ¿Cómo pudiste? No pidió permiso. No tocó el timbre. Usó la llave que aún tenía y entró sin decir una palabra. Camila estaba en la sala, hablando por teléfono, pero lo colgó en cuanto lo vio. No era habitual que Alejandro irrumpiera en su espacio. Algo en su rostro lo delataba. Esta vez no venía a negociar. Necesitamos hablar, dijo él, sin rodeos. Camila lo miró con esa expresión tranquila que usaba cuando se sentía atacada. ¿Otra vez con esto? No, Camila, ya no es esto. Ahora es todo. Es la verdad. Y es el final. Camila frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Estoy afirmando. Ya sé lo que hiciste. Y ya no voy a callarlo. La expresión de Camila cambió. Fue leve, casi imperceptible, pero Alejandro lo notó. Un pestañeo más lento. Un suspiro forzado. ¿Y qué crees saber? Todo. Natalia me lo dijo todo. La encerraste. La manipulaste. La hiciste huir. Camila cruzó los brazos. Yo solo dije lo que tú no te atrevías a admitir. Tú decidiste por mí. Tú me robaste la vida que yo quería construir. Camila levantó la voz por primera vez. Porque estabas perdiéndote. Te veía desaparecer entre sus manos. No tenías derecho. No eras Dios. No eras mi conciencia. No eras nada. Era tu hermana. Y usaste eso para destruirme desde dentro. Te salvé. No, Camila. Me mataste en silencio. Me convertiste en un hombre vacío. Alejandro caminaba de un lado a otro. La rabia ya no era fuego. Era hielo. ¿Sabes lo que más me duele? Que me hiciste pensar que Natalia me había dejado. Que no valía nada. Que me había olvidado. Camila bajó la mirada. Pero no pidió perdón. Tenía miedo de perderte. ¿Y qué hiciste? Me perdiste igual. Solo que ahora, también perdiste lo único que nos quedaba, la confianza. Camila se acercó, intentando tocarle el brazo. Alejandro retrocedió como si la quemara. No lo hagas. No intentes suavizar esto. No hay regreso. Eres mi hermano. Y tú eras mi familia. Eso ya no significa lo mismo. Camila parpadeó, herida. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace años. Separarte de mi vida. A partir de ahora no tendrás voz en mis decisiones. Ni personales, ni profesionales. ¿Me estás echando? Sí. De la empresa. De mi entorno. De todo. Alejandro, no.
Tú elegiste este camino. Yo solo lo estoy terminando. El silencio que se instaló en la sala fue tan denso que ninguno de los dos supo moverse por varios segundos. Camila intentó mantenerse firme, pero sus ojos comenzaron a humedecerse. ¿De verdad vas a desecharme por ella? No es por ella. Es por mí. Porque por fin entendí cuánto daño me hiciste fingiendo que me protegías. Porque necesito reconstruirme, sin ti. Camila dio un paso atrás. No dijo nada. Alejandro caminó hacia la puerta. Al llegar, se detuvo y sin mirar atrás, dijo, dile a mamá lo que hiciste. No me corresponde a mí llevar esa vergüenza. Salió al aire libre como si escapara de una cárcel. Respiró con fuerza. El mundo seguía girando, pero dentro de él algo se había detenido. Cortar a Camila era como amputarse una parte del pasado, pero ya no había opción. El dolor de la traición superaba cualquier lazo de sangre. Tomó el coche, pero no encendió el motor. Se quedó allí, quieto, mirando el horizonte. Por primera vez en su vida adulta, estaba verdaderamente solo. Y aunque doliera, también era una forma de empezar. Pensó en Natalia, en el bebé, en todo lo que quedaba por reconstruir. Ya no tenía excusas. Ya no podía culpar a nadie. Ahora el camino era solo suyo. Y aunque no sabía si sería perdonado, sí sabía que por fin tenía el valor de merecerlo. Y ese sería su nuevo punto de partida. Las calles de Madrid tenían otro ritmo aquella tarde. Como si el tiempo se moviera más lento. Como si incluso la ciudad entendiera que algunas heridas necesitan espacio para respirar. Alejandro llevaba días sin saber de Natalia. No había llamadas. No había mensajes. Solo una ausencia que ahora ya no dolía como antes, sino que pesaba. Y en medio de ese vacío, tomó una decisión. No iba a esperar una señal. Iba a ir donde ella estaba. No para presionarla. No para forzar nada. Solo para escuchar. Para estar. Y si ella no lo dejaba entrar, al menos sabría que lo intentó con el corazón limpio. El barrio donde Natalia vivía era modesto, lleno de tiendas pequeñas, fachadas con ropa colgada y niños jugando en la acera. Nada en común con el mundo de ejecutivos y rascacielos donde Alejandro había reinado por años. Pero a él ya no le importaba. Subió las escaleras del edificio sin avisar, con un ramo de flores mal envuelto y un sobre en el bolsillo. Frente a la puerta, dudó. Iba a tocar, pero no hizo falta. Natalia abrió desde adentro, como si lo hubiera presentido. Su rostro estaba pálido, sus ojeras más marcadas, pero su expresión no era de sorpresa, era de calma resignada. ¿Puedo pasar?, preguntó él. Está limpio, pero no bonito, dijo ella, abriéndole espacio. Alejandro entró con cuidado, como si el aire pudiera romperse. El departamento era pequeño, cálido, lleno de detalles sencillos. En una esquina, una cuna de madera sin terminar. En otra, una estufa vieja con una olla aún tibia. Natalia se sentó sin invitarlo. Alejandro dejó las flores sobre la mesa y permaneció de pie. No vengo a pedir nada. Solo necesitaba verte. ¿Por qué ahora? Porque ya no tengo más máscaras. Ni familia que me impida ver lo que siento. Solo estoy yo. Y esta verdad. Natalia lo observó largo rato. ¿Qué esperas de mí? Nada. Solo quería que supieras que estoy aquí. Que me quedo. Natalia bajó la mirada. No sé qué hacer con eso. Me acostumbré tanto a no tenerte, que ya no sé cómo imaginarte cerca. Alejandro se sentó frente a ella. Entonces empecemos con lo básico. No como pareja, no como pasado, como dos personas que tienen algo en común y que merecen hacerlo bien. Sacó el sobre del bolsillo y se lo extendió. Natalia lo tomó con manos temblorosas. Dentro, había una copia de un documento legal, un compromiso de custodia compartida, sin presión, sin exigencias. No es para que firmes ahora, es solo para que sepas que no me voy a desaparecer, que estoy poniendo las cosas por escrito, no para atarte, sino para liberarte. Natalia abrió el sobre, lo leyó en silencio. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Nunca pensé que ibas a hacer algo así. Yo tampoco, pero hay una primera vez para todo. Y si voy a empezar desde cero, quiero hacerlo con los pies en la tierra. No con promesas, con hechos. Natalia se levantó despacio, fue hasta el dormitorio y volvió con una carpeta. La puso sobre la mesa, junto a los papeles de él. Era una carpeta de hospital. Alejandro la miró, sin entender. Natalia la abrió y sacó un sobre cerrado. Aquí están los resultados de ADN. Nunca los abrí. No quise que un papel definiera lo que tú debías sentir. Pero ahora,
Si vas a quedarte, si vas a asumir, mereces saber. Alejandro lo tomó en silencio. Lo observó largo rato. Y después, sin romperlo, lo puso sobre la mesa. No necesito abrirlo. Natalia lo miró, incrédula. ¿Y si no es tu hija? Entonces será la niña que me enseñó a convertirme en alguien mejor, sin siquiera haber nacido. Natalia rompió, por fin. Las lágrimas bajaron sin permiso. No por tristeza, sino por alivio. Alejandro la dejó llorar. No dijo nada. Solo acercó una silla y se sentó a su lado. No la tocó. No invadió. Solo estuvo ahí. Y en esa presencia silenciosa, Natalia descubrió algo que llevaba años sin sentir. Descanso. No paz, pero sí descanso. Como si, por fin, alguien compartiera el peso que había cargado sola. En medio de la sala pequeña, sin música, sin palabras grandiosas, sin testigos, algo se reconstruía. Estoy cansada, Alejandro, dijo ella en voz baja. Cansada de ser fuerte, cansada de resistir. Entonces descansa. Yo me encargo de lo demás. Ella lo miró con ojos abiertos. ¿Y si me rompo? Entonces te abrazo rota. Y te espero entera. No hay prisa. Solo estoy aquí. Natalia apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez, sin miedo. No era una reconciliación. No era un regreso. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo que aún no tenía nombre, pero que ya empezaba a doler menos. Y eso, para ellos, era suficiente. El sobre seguía sobre la mesa, inalterado, como un testigo mudo de lo que aún no se había dicho. Alejandro lo miraba cada mañana con el mismo dilema clavado en el pecho. Bastaba un solo gesto para obtener una respuesta definitiva. Bastaba romper el sello y leer unas pocas líneas para saber si aquella vida que estaba por llegar tenía su sangre. Pero algo en él se resistía, porque la paternidad, en ese punto, ya no se trataba de un examen clínico. Se trataba de presencia, de decisión, de estar incluso si no hay certezas biológicas que te amarren. Y eso, él ya lo había decidido. Guardó el sobre en el interior del abrigo y salió a caminar. No tenía rumbo, solo necesitaba aire. En su cabeza, las palabras de Natalia seguían repitiéndose. No quise que volvieras por culpa. Y era justo eso lo que él temía, hacer lo correcto por obligación, no por amor. Pero cada día que pasaba, sentía que ya no era lo correcto. Era lo natural. Era lo que su corazón pedía. Entró en una cafetería, pidió un café solo y sacó el sobre. Lo dejó sobre la mesa, sin abrirlo. Lo observó como quien observa una frontera que no necesita cruzar para saber lo que hay al otro lado. Cuando volvió a casa, tomó una decisión. No lo abriría. No ahora. Tal vez nunca. Porque el amor que estaban haciendo por esa niña, incluso sin conocerla, ya no dependía de datos. Era un vínculo silencioso, pero sólido. Al día siguiente, fue a ver a Natalia. No la llamó. No escribió. Solo apareció en su puerta, con una calma que a ella le sorprendió. ¿Estás bien? Sí, pero necesito decirte algo. Natalia lo dejó entrar sin preguntas. Se sentaron uno frente al otro, con el sobre entre ellos como si fuera una tercera presencia, esperando ser notada. ¿Vas a abrirlo?, preguntó ella, con el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba. Alejandro negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Porque ya no me importa. Y si lo abriera, sería por miedo, no por amor. Natalia lo miró largo rato. ¿Y si no es tuya? Entonces lo será igual. Porque no quiero ser su padre por sangre, sino por elección. Y eso, ya está decidido. Natalia bajó la mirada. No era la respuesta que había esperado. Era mejor, mucho mejor, porque venía de alguien que, por fin, hablaba sin defensas. Alejandro sacó un sobre diferente de su bolsillo. Lo puso sobre la mesa. Aquí están los papeles del seguro médico, del abogado y de la cuenta que abrí para cuando nazca. No necesitas firmar nada ahora. Solo quiero que tengas esto. Y que sepas que estoy haciendo mi parte. No por obligación, porque me nace. Natalia lo tomó, lo abrió con cuidado y leyó en silencio. No lloró, pero sus ojos se suavizaron como si, por dentro, algo por fin hubiera aflojado después de años en tensión. ¿Y qué pasa con lo nuestro?, preguntó ella, bajando el sobre lentamente. No lo sé, pero no quiero presionarte con ese tema. Ahora lo único que me importa es que estés bien, que ella esté bien, y que sepas que puedes contar conmigo todos los días, no solo cuando todo esté en orden. Natalia asintió. Es raro, ¿sabes? ¿Qué cosa?
Que ahora que no me pides nada, es cuando más me dan ganas de quedarme. Alejandro sonrió. A veces, lo que no se exige, es lo que más valor tiene. El bebé se movió. Natalia se llevó una mano al vientre. Alejandro lo notó. Se acercó despacio. ¿Puedo? Claro. Él apoyó la mano sobre la piel estirada. Sintió un leve empujón desde dentro. Casi imperceptible, pero real. Cerró los ojos. Por un instante, se sintió completo. No era una promesa, no era una fantasía. Era una certeza que nacía de algo más profundo que la lógica. Natalia no dijo nada. Solo lo miró. Y en esa mirada había algo parecido al perdón. No completo, pero posible. Se quedaron en silencio, los tres. En ese departamento sencillo, sin música, sin palabras grandes. Alejandro no necesitaba más. Había aprendido que la verdadera paternidad no comienza con un resultado. Comienza cuando dejas de pensar en ti. Natalia, por su parte, no sabía qué iba a pasar mañana, pero por primera vez, no tenía miedo. Porque ese hombre frente a ella ya no era el mismo que la dejó ir. Era alguien que había elegido quedarse sin certezas, solo con el corazón en las manos. Y para alguien como ella, eso era un maíz perto que jatina estado do amor verdadero. La casa estaba en silencio. No ese silencio incómodo que antecede una discusión, sino uno más denso, más íntimo. Natalia miraba a Alejandro mientras se le acomodaba unas mantas sobre el sofá. Había pasado la tarde entera ayudándola con pequeñas cosas, arreglar la luz del baño, colgar unas cortinas nuevas, organizar las bolsitas con ropa del bebé. No hablaban mucho, pero cada gesto decía más que cualquier discurso. Y sin embargo, dentro de ella, algo aún dolía. Algo que la mantenía en una cuerda tensa, que le impedía soltar del todo. Alejandro lo notaba, pero no preguntaba. Él había aprendido a esperar, a dejar que las verdades vinieran cuando dejaran de doler tanto. Esa noche cenaron en silencio. Natalia apenas probó la sopa. Alejandro no insistió. Solo recogió los platos y puso la tetera al fuego. El vapor subía lento, como un reloj sin prisa. Ella respiraba hondo, con las manos sobre el vientre. Sabía que había llegado el momento. No porque él se lo exigiera, sino porque no podía seguir cargando algo que ya no tenía sentido ocultar. Lo vio servir el té y sentarse frente a ella, con la taza entre las manos, como si nada pudiera romper esa calma. Pero sí podía. Una frase, una sola, y aún así, lo dijo. El bebé es tuyo. Siempre lo supe, desde el primer ultrasonido. Alejandro no reaccionó de inmediato. Bajó la mirada, respiró, y después alzó los ojos hacia ella. No había rabia, no había reproche, solo una tristeza mansa. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó. Porque tenía miedo. Miedo de que volvieras por culpa, de que sintieras que tenías que hacerte cargo solo por haberme dejado. Y yo no quería eso. Quería, si alguna vez volvías, que fuera porque querías, no porque te sentías atrapado. Alejandro dejó la taza sobre la mesa. Se inclinó hacia ella, sin invadir. ¿Y tú crees que después de todo, yo no lo sospechaba? Natalia lo miró, sorprendida. Desde que te vi, desde aquella noche en el pasillo, algo en mí supo, pero decidí que si ibas a confiar en mí, tenía que merecerlo primero. Por eso no abrí el sobre, porque no era el papel lo que importaba, era la verdad entre nosotros. Natalia cerró los ojos. Una lágrima resbaló sin permiso. Lo supe desde el primer ultrasonido. Vi el latido y sentí que llevaba algo tuyo dentro. Algo que ni tú sabías que habías dejado en mí. Y me sentí sola, Alejandro. Tan sola, lo sé, dijo él. Y me duele. Porque no estuve. Porque permití que alguien más decidiera por mí. Camila te robó de mí, dijo Natalia. Pero fui yo quien te mantuvo lejos después. Porque el rencor también es una forma de protegerse. Alejandro asintió. Y yo te busqué demasiado tarde. Pero aquí estamos. No para borrar todo, sino para escribir de otra forma. Natalia respiró hondo. A veces pienso que esta niña es el resultado de todo lo que no supimos hacer bien. O tal vez, dijo Alejandro, es la oportunidad de hacerlo mejor. No por nosotros, por ella. Natalia tocó su vientre con ternura. Se va a llamar Clara. ¿Por qué? Porque todo lo que viví fue oscuro. Y ella es mi luz. Alejandro sonrió. No por cortesía, sino con el corazón. Clara Ruiz Gómez, dijo en voz baja, como probando el sonido. ¿Estás seguro de que quieres eso?, preguntó ella.
Estoy seguro de que quiero que ella lleve mi nombre, porque ya lleva mi alma. Natalia se cubrió la boca con las manos, emocionada. No esperaba esas palabras. No esperaba nada. Y sin embargo, eso lo hacía todo más real. Alejandro extendió la mano. Ella la tomó. No como antes. No como pareja. Como cómplices. Como sobrevivientes de una historia que casi los destruye. Gracias por decírmelo, dijo él. Gracias por quedarte, aún sin saberlo. Ahora lo sé. Y no me voy a ir. No importa cómo estemos tú y yo. Importa que ella llegue al mundo sabiendo que fue esperada. Que fue amada. Aunque naciera del caos. Especialmente por eso. Porque nadie escoge cómo empieza una historia. Pero sí cómo termina. Natalia asintió. No sé si puedo prometerte algo. No quiero promesas. Solo presencia. Cada día. Como hoy. El reloj marcaba casi la medianoche. La casa estaba en silencio otra vez. Pero ya no era un silencio pesado. Era uno de esos silencios después del llanto. Después de la confesión. Donde por fin se puede dormir sin miedo. Natalia apagó la luz. Alejandro se quedó en el sofá, mirando el techo, con una sonrisa leve. La última mentira se había ido. Y con ella, la culpa. Lo que quedaba ahora, era espacio para lo que ainda podría nacer. Los días siguientes fueron extraños. Ni fríos ni cálidos. Solo diferentes. Alejandro ya no aparecía de sorpresa. Ahora avisaba. Mandaba mensajes sencillos, como necesitas algo del súper, o estoy cerca, te llevo una sopa. Natalia no sabía bien cómo reaccionar al principio. No estaban juntos, pero tampoco estaban separados. Compartían espacio, tiempo y silencios. A veces hablaban del embarazo, otras veces de noticias sin importancia. Nada dramático, nada definitivo, pero todo cargado de una calma que ninguno de los dos conocía. Era como si estuvieran construyendo algo con materiales reciclados de naufragio que habían sido. Una tarde de domingo, mientras armaban el Moisés de Clara, Alejandro habló. He estado pensando. Eso siempre es peligroso, respondió Natalia con una media sonrisa. Quiero que hagamos un acuerdo, pero uno diferente. ¿Legal? No. Humano. Natalia se detuvo. Lo miró con atención. Te escucho. Alejandro dejó la herramienta sobre la mesa y se sentó frente a ella. Sin promesas, sin exigencias, solo compañía. Mientras dure, mientras sea sano, mientras los dos queramos. ¿Y qué significa eso exactamente? Que no vamos a fingir que somos una familia perfecta. Que no vamos a dormir juntos si no nace naturalmente. Que no vamos a forzar lo que no se da solo. Pero también significa que estaré aquí. Que pagaré lo que tenga que pagar. Que cuidaré de ti y de Clara en todo lo que esté a mi alcance. Natalia lo miró en silencio. No había oído jamás una propuesta así. Sin adornos. Sin fantasías. Solo real. ¿Y si un día yo quiero irme? Entonces te ayudaré a empacar. Pero solo si no lo haces por miedo. ¿Y si un día tú quieres estar con otra persona? Entonces te lo diré. Y seré honesto. Pero nada de esto será a escondidas. Natalia respiró profundo. Se notaba que Alejandro había pensado cada palabra. No era impulsivo. No era teatro. Era lo que él podía ofrecer. Acepto, dijo ella, pero tengo una condición. Dime. Yo seguiré limpiando mi propio camino. Literal y emocionalmente. No quiero que me resuelvas la vida. Quiero compartirla. No depender. Alejandro sonrió. Justo por eso te quiero cerca. Firmaron el acuerdo con un apretón de manos y una mirada larga. No había papeles. Solo conciencia. Alejandro le entregó las llaves de un apartamento más grande, en el mismo edificio. Está en tu nombre. Y hay médicos mejores cerca. Natalia dudó. No quiero que sientas que te debo algo. No me debes nada. Pero Clara sí merece lo mejor que podamos darle. Y eso incluye espacio, atención médica y tranquilidad. Natalia aceptó. No por lujo, sino porque era una forma de proteger a su hija. Y también, de a poco, confiar en Alejandro. Comenzaron a organizar los traslados. Alejandro contrató a un abogado para revisar cada contrato. Nada se hacía sin transparencia. Nada se imponía. Hasta el pediatra fue elegido por Natalia. Él solo ofrecía opciones. Ella decidía. No era una familia en el sentido tradicional, pero funcionaban como un equipo. Y eso, ya era un mundo de diferencia comparado con lo que habían sido antes. Alejandro pasaba cada vez más tiempo con ella. Cocinaba, leía en voz alta fragmentos de libros, tocaba el vientre de Natalia cada vez que Clara se movía.
Y todo eso, sin tocar los labios de Natalia, porque aún no era el momento. Una noche, ella lo observó dormir en el sofá. No roncaba, no se movía mucho, solo estaba ahí, presente, como si no necesitara más que estar cerca. Natalia sintió algo extraño en el pecho. No era amor, tampoco era culpa, era algo nuevo, algo que no se podía nombrar todavía, pero que se sentía como un inicio, una posibilidad, como si, poco a poco, el respeto estuviera reemplazando al rencor, y la ternura al miedo. No dijo nada, solo lo cubrió con una manta, y volvió a su cuarto con una sonrisa que no había sentido en años. Ese fue el nuevo acuerdo, sin promesas, sin besos forzados, sin fechas marcadas, solo una verdad compartida. Habían sobrevivido, y estaban eligiendo, día a día, no repetir la historia. Clara aún no había nacido, pero ya les había dado el mayor regalo, la chance de reconstruirse, sin destruirse esta vez. La convivencia entre ellos se volvió una especie de danza silenciosa. Compartían espacios, rutinas, y hasta algunos gestos que antes habrían parecido impensables, pero sin traspasar los límites del acuerdo que habían hecho. No había promesas de amor, no había caricias furtivas, solo compañía, presencia, un tipo de cercanía que no exigía, pero que tampoco se retiraba. Natalia agradecía esa calma, aunque a veces se sintiera abrumadora. El miedo aún vivía en su pecho. Miedo a ceder, a sentir demasiado, a volver a caer en ese abismo de entrega donde una vez se perdió completamente. Alejandro lo notaba. Sabía que ella estaba cerca, pero con la guardia levantada. Cada vez que la miraba a los ojos y ella desviaba la vista, entendía que el terreno aún era frágil. Y, sin embargo, se quedaba. No insistía, no forzaba, no buscaba atajos emocionales. Solo estaba ahí, arreglando cosas en casa, cocinando sin pretensión, leyendo fragmentos de libros en voz baja cuando Clara se movía. A veces deseaba acercarse más, decirle que aún la amaba, pero lo guardaba para sí, porque amar, ahora, era resistirse al impulso, era respetar el tiempo del otro, incluso si dolía. Una tarde, mientras organizaban ropa de bebé, Natalia habló sin mirarlo. A veces me pregunto si algún día dejará de darme miedo quererte otra vez. Alejandro dejó lo que tenía en las manos. ¿Quererte otra vez? Sí, porque no puedo negar que todavía siento cosas, pero me asusta abrir esa puerta. No tienes que abrirla, respondió él con suavidad. Solo quiero que sepas que sigo aquí, aunque nunca cruces el umbral. Natalia se quedó en silencio. No sabía si le dolía más esa ternura o su propia incapacidad para corresponderla. Las semanas pasaban con ritmo lento. Clara estaba cada vez más activa, y las noches se hacían más difíciles. Alejandro empezó a quedarse más seguido, durmiendo en el sofá, sin que nadie se lo pidiera. Era como si su presencia ya no necesitara permiso. Natalia no lo decía, pero su cuerpo descansaba mejor cuando sabía que él estaba allí. Sin embargo, seguía evitando los gestos que pudieran malinterpretarse. No se recostaba sobre él, no le pedía abrazos, y cuando lo notaba demasiado cerca, encontraba una excusa para moverse, porque, aunque lo necesitaba, aún no se sentía lista para necesitar a nadie. Un día, mientras Alejandro masajeaba sus pies con delicadeza, ella lo miró fijamente. No sé cómo dejarte acercarte sin sentir que voy a perderme. Él no respondió de inmediato. Solo bajó la vista, acarició un poco más lento y dijo, entonces no me dejes acercarme. Solo déjame estar cerca. Natalia parpadeó, confundida. ¿No te molesta estar así? Claro que me duele, pero también entiendo. Y si tengo que esperarte sin tocarte, prefiero eso a no estar. Ella respiró hondo, y en ese instante, algo en su pecho se aflojó, aunque no del todo. Las rutinas seguían. Alejandro se encargaba de las compras, del seguro médico, de las citas con el pediatra que aún ni conocían. Natalia elegía todo, y él simplemente se ofrecía. No tomaba decisiones por ella, solo facilitaba, y eso, en silencio, la hacía sentir más libre de lo que había estado en años. Una noche, mientras lo escuchaba prepararte en la cocina, Natalia se sorprendió pensando en cómo sería su vida sin él otra vez. Y por primera vez, esa imagen le pareció más dolorosa que segura. No lo amaba como antes, pero tampoco quería perderlo. Una tarde, sentados en la terraza, él le preguntó si podía comprarle una mecedora. ¿Para qué? Para cuando nazca Clara.
para que tengas un lugar cómodo donde dormirla, cantarle, sentirla cerca. Natalia sonrió, sin ironía. Nunca pensé que me dirías algo así. Así como, tan tierno. No lo planeé, simplemente lo pensé. Natalia lo miró, y durante unos segundos, no desvió la vista. Estoy empezando a no tener miedo de que me quieras así. Acordaron no cambiar nada, no nombrar nada, dejar que los días siguieran su curso. Compartían más de lo que confesaban. Alejandro le dejaba pequeñas notas en la nevera. Natalia las guardaba en un cajón que no enseñaba a nadie. Se convertían en aliados de lo cotidiano. No eran pareja, no eran amigos. Eran un territorio en construcción, hecho de paciencia y de silencios compartidos. Y aunque no dormían juntos, cada noche parecían más cerca. Como si el amor, en vez de gritar, susurrara por debajo de cada gesto. Y fue en una de esas noches cuando todo cambió. Natalia despertó con una punzada fuerte en el abdomen. No era la primera vez, pero esta vez no se detuvo. Se vistió con calma, tomó el bolso preparado y bajó las escaleras sola. No quiso despertarlo, no por orgullo, sino porque aún no sabía si podía compartir ese momento. Pidió un taxi, se sentó con las piernas tensas, y mientras el auto arrancaba, pensó en que Alejandro se enojaría. Pero también pensó que quizás era hora de enfrentarse sola a algo sin huir. Alejandro despertó una hora después. Fue a la cocina como siempre. No la vio. El cuarto estaba abierto. El bolso, vacío. La nota en la mesa solo decía, «Estoy bien. No te preocupes». Pero él se preocupó, porque algo dentro de él se rompía otra vez. El taxi avanzaba lento, demasiado lento para el ritmo del corazón de Alejandro. El celular temblaba en su mano, pero no había señal de vida. Llamó a Natalia 3 veces. No contestó. Sabía que no era por negligencia, era por decisión. Ella no lo había despertado. Ella había elegido hacerlo sola, pero entenderlo no aliviaba el nudo que llevaba en la garganta. El reloj del tablero parecía burlarse de él. Cada minuto que pasaba sin saber si Clara había llegado al mundo le arañaba el alma. Miraba por la ventana, pero no veía a la ciudad. Solo imaginaba a Natalia, sola. Cuando por fin llegó al hospital, corrió hacia recepción sin pensar. La recepcionista le pidió que se calmara, que esperara. «Mi nombre es Alejandro Ruiz. La paciente se llama Natalia Gómez. Está embarazada de término. Llegó hace menos de una hora. Un momento, por favor». «No tengo un momento», explotó, pero se contuvo a notar el resto de personas en la sala. La mujer revisó en el sistema y confirmó que Natalia había ingresado sola, por trabajo de parto activo. «¿Dónde está?» «Está en sala, pero no puede pasar aún». Alejandro se sentó. Las manos le temblaban, el corazón también. Había imaginado ese día de muchas formas. Pensó que estarían juntos, que la acompañaría con palabras, con su mano firme, con su voz al oído, que vería a Clara salir al mundo con sus propios ojos. Pero no, se había quedado dormido. Y aunque Natalia lo había hecho por decisión, el dolor de no haber estado lo desbordaba. Se llevó las manos a la cara. Respiró hondo. El hospital olía a café viejo y desinfectante, a historias anónimas, a nacimientos y despedidas. Y él, justo en medio de ambas cosas, solo podía esperar. Los minutos se hicieron horas. O eso le parecía. Cada vez que una enfermera salía, su cuerpo se levantaba por reflejo. Pero no era para él. Nunca era para él. Hasta que una, finalmente, pronunció su nombre. «¿Familia de Natalia Gómez?» Alejandro se acercó. «Soy el padre». La enfermera le sonrió. «La niña nació hace unos minutos. Ambas están bien». Él sintió que se le aflojaban las piernas. «¿Puedo verla?» «A la madre, no aún. Pero a tu hija, sí. ¿Quieres conocerla?» Alejandro no respondió. Solo asintió con los ojos brillando. Lo llevaron por un pasillo largo, silencioso. En cada puerta, un mundo diferente. Cuando entraron a neonatología, todo se volvió más blanco, más tibio. Entre pequeñas cunas, lo guiaron hasta una. Y allí estaba, pequeña, roja, con los ojos cerrados y los puños apretados. Una vida que no pedía nada, solo existía. Alejandro se quedó inmóvil. El pecho se le comprimía. Sus labios no sabían qué decir. Pero algo dentro de él se rompía, para empezar de nuevo. Tocó el vidrio de la incubadora con delicadeza. «Hola, Clara», susurró. «Llegaste». No lloró, no frente a los médicos, pero sí en el alma.
porque nunca se había sentido tan pequeño, tan inútil, y al mismo tiempo, tan completo. Se quedó allí largo rato, en silencio, observando cada movimiento mínimo. Cuando la niña abrió la boca en un bostezo silencioso, algo en Alejandro se encendió para siempre. No necesitaba una prueba de ADN. No necesitaba recuerdos. Solo necesitaba ese momento. Ese instante eterno. Se giró hacia la enfermera. ¿Puedo tocarla? Claro, respondió ella. Solo lávate las manos primero. Alejandro siguió cada instrucción. Desinfectó sus dedos. Se puso una bata. Cuando lo dejaron acercarse, colocó un dedo junto a la manita de Clara. Y ella lo agarró. Con fuerza. Como si supiera. Como si lo hubiera estado esperando. Alejandro cerró los ojos. No sé si sabré hacer esto, dijo en voz baja. Pero prometo que no me iré. Aunque tenga miedo. Aunque cometa errores. Estaré. Y con eso basta. La niña respiró hondo, tranquila. Y en ese silencio compartido, se construyó el primer lazo de una historia que apenas comenzaba. Una enfermera lo llamó. Natalia había despertado. No podía hablar aún, pero preguntaba por él. Alejandro soltó la mano de Clara y le prometió volver. Caminó por el pasillo con los pasos desordenados, como si no supiera todavía en qué realidad estaba. Al llegar a la habitación, la vio, pálida, cansada, hermosa. Ella lo miró desde la cama, con lágrimas en los ojos. Perdón por no avisarte, dijo con voz débil. No te disculpes. Estás viva. Ella está bien. Eso es todo lo que importa. Él se sentó a su lado. No la tocó, pero la miró como quien vuelve a casa después de años perdido. La vi. Es perfecta. Tiene tus labios. Y tus manos, susurró ella. Alejandro rió, por primera vez en días. ¿Puedo quedarme? Preguntó. Natalia lo miró largo rato. Y con voz casi dormida, respondió. No te vayas nunca más. Él no respondió con palabras. Solo tomó su mano. Y la sostuvo hasta que ambos se quedaron dormidos, con la certeza de que, esta vez, la historia apenas estaba comenzando. Pasaron las primeras semanas como una neblina suave, ni fáciles ni difíciles, solo reales. Natalia, con el cuerpo aún adolorido, se adaptaba lentamente al ritmo de Clara. No dormía bien, comía poco, pero no se quejaba. Había algo en esa rutina nueva que la sostenía, como si su hija fuera un ancla silenciosa que la obligaba a mantenerse firme. Alejandro se movía a su alrededor con una torpeza encantadora. Aprendía a preparar biberones, a cambiar pañales, a calmar el llanto con canciones mal cantadas. No intentaba brillar, solo intentaba estar. Y eso, en sí mismo, ya era una forma de amor. Natalia lo observaba desde la distancia, a veces con ternura, a veces con miedo, porque ver a Alejandro tan presente despertaba en ella preguntas que aún no estaba lista para responder. ¿Y si volvía a enamorarse? ¿Y si él no lo hacía? ¿Y si esta paz no duraba? Guardaba esos pensamientos como quien esconde cartas que aún no quiere leer. Se concentraba en lo inmediato, en Clara, en sanar su cuerpo, en aprender a no exigirse tanto. Las cicatrices del parto eran visibles, pero las del alma, esas aún escocían con cada gesto de ternura. Alejandro también lidiaba con sus propias batallas. Había dejado de lado reuniones importantes, comidas de negocio, eventos sociales. Su mundo, ahora, cabía en una manta de ositos, en una cuna improvisada junto a su cama, en las madrugadas donde Clara solo dormía si escuchaba su voz. Algunos amigos le decían que estaba exagerando, que no tenía que jugar al papá perfecto. Pero él no jugaba, él se comprometía, no por deber, por elección, porque en esa niña había encontrado algo que nunca tuvo, una razón que no necesitaba justificarse. Un día, mientras Clara dormía, Natalia le preguntó, ¿no te cansas? Alejandro, con ojeras marcadas, sonrió. Sí, pero es un cansancio que me hace bien. Ella lo miró largo rato. A veces me parece que te volviste otro. A veces también me sorprendo. ¿Y tú? ¿Te sientes distinto? Sí, menos importante, pero más vivo. Natalia no respondió. Se quedó en silencio, saboreando esa frase como quien escucha una canción por primera vez. Comenzó a dar clases de nuevo, medio turno, en una escuela pequeña del barrio. No por necesidad económica, sino por salud emocional. Necesitaba recordar que, además de madre, también era mujer, profesora, persona. Alejandro apoyó esa decisión sin titubear.
Se encargaba de Clara durante esas horas como si fuera lo más natural del mundo. No pedía reconocimiento. Solo quería que Natalia se reconstruyera a su ritmo. Y en ese gesto, sin decirlo, le demostraba que el amor no siempre grita. A veces solo sostiene. Una tarde, Natalia encontró en un cajón una carta que nunca había enviado. La había escrito en los días más oscuros, cuando vivía lejos de todo, antes de saber que estaba embarazada. La abrió. Decía: fuiste el amor de mi vida. Pero si tengo que elegir entre seguir amándote o salvarme, elijo salvarme. Leyó esas líneas 1, 2, 10 veces. No lloró. Solo sonrió con melancolía. Ya no era esa mujer. Ya no tenía que elegir entre uno u otro. Porque esta vez, el amor no le pedía que se sacrificara. Al día siguiente, mientras Alejandro doblaba ropa, ella se acercó. Encontré una carta antigua. Que decía que te amaba, pero que debías salvarme. ¿Y ahora? Ahora creo que puedo hacer ambas cosas. Alejandro no respondió. Solo la miró, como si por fin viera a Natalia completa. No la que amó en el pasado, no la que lloró en los pasillos de su empresa, sino la mujer que había sobrevivido a todo eso, y que, aún así, seguía dispuesta a amar de otra forma. Clara seguía creciendo, dormía mejor, lloraba menos, reía más, y con cada gesto nuevo de la niña, Alejandro sentía que su corazón se agrandaba. Aprendió a preparar papillas, a reconocer los diferentes tipos de llanto, a moverse sin hacer ruido. Nunca había sido así. Nunca había pensado que la felicidad tuviera que ver con saber cómo calentar un biberón a la temperatura exacta. Pero ahora entendía que la plenitud está en los detalles, en lo cotidiano, en lo pequeño. Natalia lo miraba de reojo a veces. Se preguntaba si ese hombre tierno era real o solo una versión temporal. Pero con el tiempo, sus dudas comenzaron a callarse, porque Alejandro no cambiaba cuando nadie lo miraba. Seguía siendo el mismo con Clara en brazos, con las manos en la cocina, con la espalda cansada. No era actuación, era transformación. Y eso, a Natalia, le dolía y le curaba al mismo tiempo. Una noche, ella despertó llorando. Había soñado con Camila, con la vieja oficina, con el día en que todo se quebró. Alejandro la encontró en la sala, con la manta sobre los hombros. No dijo nada, solo se sentó a su lado. No fue un buen sueño, dijo ella. Lo sé. ¿Y si un día todo se rompe otra vez? Entonces lo volveremos a armar. Juntos. Natalia no respondió, pero apoyó su cabeza en su hombro. Y, por primera vez, no lo hizo con cautela. Lo hizo con confianza. A veces, las cicatrices no desaparecen, pero se suavizan, se hacen parte de la piel. Y cuando ya no duelen, se vuelven testimonio. No de lo que dolió, sino de lo que se sobrevivió. El parque estaba casi vacío. Era un domingo gris, pero sin amenaza de lluvia. Natalia caminaba lento, con Clara en brazos. La niña dormía profundamente, envuelta en una manta color crema que ella misma había tejido durante las últimas semanas del embarazo. No había planes ni destinos marcados. Solo el impulso de salir, de respirar aire fresco, de ver otro paisaje que no fueran las paredes de casa. Llevaba días pensando en todo lo que habían vivido, en lo lejos que estaban ahora de aquel pasillo silencioso donde fingió no reconocer a Alejandro, y lo cerca que estaban, sin siquiera tocarse, de algo parecido a la paz. Alejandro la vio desde lejos. No se acercó de inmediato. La observó caminar entre los árboles, con la cabeza baja, como si hablara con la niña en voz baja. Algo dentro de él se encogió, no de tristeza, de plenitud. Pensó en todo lo que habían atravesado, la traición, el silencio, la negación, el miedo. Y aún así, allí estaban, no como pareja, no como una historia de cuento, como algo más fuerte, dos personas que habían elegido no rendirse. Caminó hacia ella sin hacer ruido. Cuando estuvo lo bastante cerca, Natalia levantó la vista. No se sorprendió, lo estaba esperando. «Hola», dijo él, con una sonrisa leve. «Hola», respondió ella. «Clara se durmió hace un rato. ¿Puedo sentarme?» «Claro». Se sentaron en una banca de madera, uno al lado del otro. No muy cerca, no muy lejos. Alejandro miró a la niña. «Cada vez se parece más a ti. Y tú cada vez te pareces menos al hombre que conocí». Alejandro rió. «¿Eso es bueno o malo?» «Es necesario». Se quedaron en silencio. No uno incómodo, uno lleno de significado.
A veces pienso que tuvimos que destruirnos para llegar aquí, dijo ella. Yo lo pienso todo el tiempo, respondió él. Y aún así, no cambiaría nada. Natalia lo miró. ¿Nada? Nada. Porque si algo hubiera sido diferente, tal vez no estaríamos sentados aquí. Así. ¿Y tú crees que esto es mejor que lo que fuimos? No lo creo. Lo siento. Es más real. Y más real, es más valiente. Natalia respiró hondo. Yo también lo siento. Pero aún me cuesta confiar en eso. Está bien, dijo él. No tienes que confiar aún. Solo quedarte un poco más. Clara se movió. Natalia la acomodó con suavidad, sin dejar de mirar a Alejandro. Hoy no tengo miedo, dijo ella. Pero no sé cómo será mañana. Entonces, hagamos esto día a día. Sin títulos, sin presiones, sin tener que fingir que sabemos a dónde vamos. Solo estar. Natalia sonrió. ¿Eso es una declaración? Es una propuesta. ¿Y qué pasa si un día me canso? Te abrazo igual. Y si decides irte, esta vez no intentaré retenerte. Pero mientras te quedes, voy a cuidarte. La tarde empezó a oscurecer. Las luces del parque se encendieron, proyectando sombras suaves sobre el suelo. Natalia apoyó la cabeza en el respaldo del banco. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que por primera vez, no tengo que elegir entre mi amor propio y alguien más. Porque tú no me pides que renuncie a mí. Alejandro la miró. Nunca más. Ella se giró hacia él. Sus ojos, cansados pero firmes. Y eso, Alejandro, es lo más cerca que he estado del amor que siempre quise. Él tomó aire. No hizo un gesto impulsivo. No buscó un beso. Solo levantó la mano y la puso, con suavidad, sobre la de ella. Natalia no se apartó. Lo dejó estar ahí, en ese gesto simple, pequeño, honesto, no como promesa, como presente. Clara seguía dormida. El mundo seguía girando. Pero en esa banca, bajo la tenue luz de un farol, dos personas decidían empezar. No de cero, de verdad. Sin máscaras, sin deberes. Solo con lo que les quedaba, lo aprendido, lo sobrevivido y lo que aún querían construir. No quiero el pasado de vuelta, dijo Alejandro. Yo tampoco, respondió Natalia. Solo quiero ser parte de lo que venga, si tú me lo permites. Ella lo miró largo rato. Y luego, con voz firme, respondió. Hoy, por primera vez, te lo permito. Esta historia ya fue impactante, ¿verdad? Imagínate descubrir que la mujer que limpia tu oficina todos los días es en realidad tu ex. Y que está embarazada. Pero la vida siempre guarda sorpresas aún más grandes. A veces, el destino pone personas en nuestro camino sin que entendamos por qué. ¿Y si te dijera que hay otra historia que te va a emocionar aún más? Un millonario decide ayudar a una mujer pobre en la calle, con el corazón abierto, sin saber que ella es su hermana perdida desde hace años. Es poderosa, es hermosa, y muestra cómo el amor y el reencuentro pueden cambiarlo todo. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver este reencuentro tan emocionante. Ve a verlo. Sigue este camino de sentimientos y descubrimientos. Te vas a sorprender. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.